Buenas noches con todos. Sábado 30 de abril del 2022. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. Bueno, en esta ocasión tenemos un tema que nos va a exponer nuestro presidente Pedro José Freile, el cual se trata de la protesta a la propuesta. Así que muy buenas noches con todos. Y Pedro José, muy buenas noches. Cuando desees, podemos comenzar, por favor. Buenas noches con todos, un segundito. Hace mucho tiempo en la historia del Quinto Poder, un corto tiempo en la historia de la República del Ecuador, apenas 6 años, un grupo de ciudadanos decidió salir, no del anonimato, pero sí de la comodidad, para protestar por lo que creíamos que era necesario protestar. Distintas causas sociales que nos convocaron a estar presentes en las calles, que iban desde la violencia en los niveles distintos de los que conocemos hoy, el desempleo, pero sobre todo el abuso desde del poder y en contra de los ciudadanos, y decidimos juntarnos con otros, de inicio sin conocernos y sin entendernos. Como muchos ya saben, este proceso, y en cierto momento, nos llevó a buscar el apoyo de políticos profesionales, con la idea de que había la necesidad de encontrar una mediación entre las aspiraciones de la ciudadanía y efectivamente lograr los cambios que pensábamos necesarios. No estábamos tan lejos de la realidad. Los políticos son necesarios. Hoy, estando ya activos en política, entendemos que hacernos suficientes es un reto enorme, porque más allá de ser necesarios, es muy fácil convertirnos realmente en un estorbo en lugar de una herramienta para poder ayudar a concretar las aspiraciones de la ciudadanía. Hemos asumido, todos saben, millonarios, estamos aquí, el reto de hacer las cosas desde una perspectiva diferente, con el ánimo de llevar a cabo una construcción participativa que pueda mostrar las cosas desde donde los ciudadanos aspiramos, un país que funcione mejor. Mientras tanto, los políticos hacen un esfuerzo enorme, los que están en el poder y los que quieren estar en el poder, por demostrarnos que realmente son peores de lo que pensábamos hace 6 años. Es triste, pero los que tienen experiencia, los que no la tienen, los que cultivaron el acceso al poder de manera legítima como el presidente en funciones, o quienes lo ejercieron, tras bambalinas o de frente, con eficacia, con sobriedad y a veces no, como Jaime Nebot, se están dando duro entre ellos y nos tienen viendo la telenovela de los golpes que se dan, mientras no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con el empleo que se sigue perdiendo, con las inversiones que siguen sin llegar, con la violencia que sigue creciendo, un narcotráfico que cada vez y evidentemente tiene menos miedo de ser público, de ser visible, de mostrarse de cuerpo entero como si fuera una institución formal, de contestar de frente al poder como si fuera una organización política, de hablarle directamente a la gente del uso del dinero y de plantearle inclusive opciones de vida como si se tratara de una institución financiera o el mismo Estado. Ahora, como hace 6 años, muchas personas se cuestionan si no estamos frente a un Estado fallido, un Estado de adorno, un Estado que está ahí solamente porque la fuerza de las circunstancias institucionales lo ha posicionado en lo formal, en donde está, y a lucir como un Estado. Pero, qué buen esfuerzo hacen los políticos por lograr desencantarnos a los ciudadanos cada vez. Bueno, el asunto es si nos dejamos vencer por la desidia que nos inspira la falta de calificación, de capacitación y de voluntad que tienen los políticos para hacer algo útil, o asumimos el riesgo de levantar la voz y asumir la acción. Hoy, como parte de nuestro taller, vamos a hablar de una cosa que hemos dicho muchas veces y que sé, porque así inclusive algún rato me mostraron la métrica social, suena bonito, pero que tenemos que nuevamente y de manera humilde asumir como un reto sobre el cual tenemos que construir. Hoy vamos a hablar de en qué consiste esto de ir de la protesta a la propuesta. Y lo vamos a hacer desde recordar cuál es la lógica de tener que participar en el sistema democrático
para poder hacer política sin necesidad de incurrir en la violencia, sin necesidad de buscar el rescate de la sociedad exclusivamente desde protesta social, la cual no debe callarse jamás, pero que hoy necesitamos esté activa para sensibilizar a los políticos. Es difícil de decirlo, pero yo creo que necesitan un jalón de orejas, un jalón de copetes o un jalón de bigotes para darse cuenta de que la confianza que la sociedad ha depositado en los políticos debe verse reflejada en resultados, no solamente en discursos. Así que voy a compartirles una pantalla y vamos a esta presentación más o menos de una manera corta. Tuvimos oportunidad de llevarla a cabo en una clase abierta esta semana en la Universidad de los Hemisferios con estudiantes de varias facultades y de varias ciencias sociales. Me parece que es una herramienta útil en esta coyuntura para poder llevarnos a la reflexión que después de la clase haremos sobre el papel político que como colectivo, que como partido, que como una fracción activa ideológicamente y ahora además con un protagonismo que nos obliga a tener responsabilidad en las elecciones seccionales, un protagonismo que hemos decidido asumir a partir de tener planes al menos para ahorita, un plan muy sustancial para la ciudad de Quito, pero vamos a ir un poco a la estructura para poder pasar a esa conversación después. Así que les voy a compartir la pantalla. No sin antes recordarles a aquellos que están acompañados de su cafecito o de otra bebida espirituosa, salud, que les siente bien. Vamos a ver. ¿Cómo funciona este formato? ¿Estoy también yo en algún lado o solamente en la pantalla, se ve la pantalla del PowerPoint? Sí se te ve también a ti, la cara. Sí. Sí. Digo, para no hacer algún gesto descomedido al educar el CC. No, sí se te ve ahí y aparte se ve la pantalla, el PDF. Bueno, excelente. Bueno, esta portada que ustedes ven ahí, algún rato surgió entre algunas de las primeras presentaciones que hicimos al hablar de la protesta a la propuesta. Como ustedes ven, tiene en una esquina unos dos dibujitos del Palacio de Carondelet, en blanco y negro y en negro y blanco. Es una representación muy simple de cómo el mismo palacio en determinado momento puede representar cosas distintas o provocar en nosotros una percepción diferente. Y sin embargo, sigue siendo el mismo viejo Palacio de Carondelet, que es la sede del poder en el Ecuador y que todos reconocemos como un símbolo de poder. Históricamente, muchos gobiernos se han caído solo por el hecho de que las fuerzas de contienda se han tomado físicamente ese Palacio de Carondelet. En esta foto ven una foto combinada de varias caras de personas. Todas estas personas tienen muchas cosas en común dentro del proceso del Quinto Poder. Si alguno de ustedes reconoce a alguno de las fotos, o al menos a tres, si alguno reconoce rápidamente a alguno de tres, me dice cuáles está viendo. ¿A qué personas reconocen ahí? ¿Reconocen a alguien? No. ¿No? No puedo ver si están levantando la mano. Marlon, ¿tú ves a alguien que levantó la mano para decirnos si reconoce alguno de las fotos? No, nadie ha levantado la mano. ¿Ninguna? Yo estoy pendiente igual de las manos. Aunque Edwin, el chat dice que sí se ve. No, pero la pregunta es si reconocen alguna de las personas que están en esas fotos. No, es que solo está la primera hoja, no. Sí, no se ve personas, solo se ve La bandera con... la bandera, pero José. Ah, sí. ¿Y ahí? No se cambia. No. No señor. No puedo creer. Entonces, a ver, vamos a hacer otra cosa. Sí. Es que debería correr voy a compartir de otra forma entonces. A ver, vamos a compartir. Voy a tratar de compartir de otra manera. Para video, ideal para video. Si comparto la pantalla completa. Se va a ver tu pantalla. Pedro, mejor es compartir la pantalla completa. Ok, perfecto.
eso vamos a hacer entonces. Ahí Ya. está la pantalla completa y si yo pongo esto ahí, ¿qué ven? Ahí ven la bandera, ¿no es cierto? Sí, Si yo pongo ahí, ¿qué ven? ahí ya se ve Ahí unos estoy. personajes. Un montón de caritas. ¿Alguien reconoce esas caritas? Ahí, sí, ahí sí se ve. Sí. ¿Alguna de las caritas reconocen? Eh, Lincoln, Gandhi, Martin Luther King. Muy bien. Thatcher, pelo. Margaret Thatcher, correcto. A ver. Me doy, ¿quién más? Bueno, después vamos a volver con esta foto. Quédense con la publicidad, ya volvemos ahí. ya. Bueno, el Estado Nacional, vamos a llamarle así a la estructura que comúnmente hoy rige el destino de las repúblicas, de los países, de los miembros de la Organización de Naciones Unidas, de estas organizaciones que son reconocidas jurídicamente en el derecho internacional, tal vez la característica principal de los estados nacionales. Es una estructura básicamente que subyace o que descansa en la existencia de una constitución. La constitución en sí misma es, para ponerlo en términos simples, una norma fundamental basada en un pacto social, en un acuerdo no escrito de todos respetar esa norma, que contiene o debería contener los mínimos valores que la sociedad, ese Estado Nacional, está dispuesto a respetar, los sistemas dentro de los cuales se organiza, incluyendo la estructura de los poderes del Estado, hasta la forma de hacer la contratación entre privados y las instituciones que se respetan y que funcionan, desde las familias hasta las instituciones del sistema financiero, todo. La manera de funcionar en el Estado Nacional en el que nosotros vivimos, de una u otra manera, se caracteriza por el hecho de construir el poder con el que funciona la estructura de cuando en vez a través del sistema democrático, a través de la democracia. Pero el Estado Nacional en sí mismo, más allá de todas las consideraciones de orden formal en las que podamos incurrir para explicar cómo funciona bien o funciona mal, en realidad es una entelequia, es una ficción jurídica. Vamos a ver qué nomás es desde el punto de vista de la ficción, pero es poco o es nada. Y de hecho, en nada le sirve a los ciudadanos, a los seres humanos que habitan en ese Estado Nacional, si no contiene, además de gente y de leyes, una nación. Por eso, ese vínculo emocional, espiritual del que hemos hablado muchas veces, del que hemos hablado desde hace 6 años y que creemos debe construirse y debe ser parte de nuestra misión, que es la nación, es tan importante y es tanto más grande y tanto más relevante que el Estado Nacional en sí mismo, la Presidencia de la República, el Poder Legislativo o las mismas Fuerzas Armadas. Porque incluso sin territorio, las naciones más fuertes, las que han influido más en la civilización humana del presente, han llegado momentos en donde han tenido que emigrar como parias, ser esclavizados por otros imperios, pero no han perdido la cualidad de sentir amor por un vínculo espiritual que les une, ser nación. Y ahí es en donde subyace, al final de cuentas, lo más importante, lo más complejo también, pero probablemente lo más valioso de lo que intentamos hacer para dejar un legado. Nosotros hemos hablado en lo formal de que es necesario que en el momento en el que vivimos el Estado camine hacia conseguir 3 propósitos inmediatos, y las actuales circunstancias ratifican lo que hemos visualizado desde hace 6 años y que hemos puesto en blanco y negro en un plan de gobierno. Un país, para funcionar, necesita más que nunca hoy concentrarse en darle a la población una razón para que el legado, el orgullo y la identidad que constituye la nación puedan realmente tener valor en democracia. Y esas son 3 cosas simples pero poderosas: salud, seguridad y educación. 3 cosas que deben suceder no solo en el ámbito institucional de la democracia, sino de la democratización del acceso a estos valores y al mismo tiempo a estos activos del Estado: salud, seguridad y educación. La democratización en sí misma es el proceso. Ahí nos están molestando, ven. No, salió ruido, ya esta es la segunda vez, se están interrumpiendo, Ya. gracias. Ya le sacamos. Porfa, pilas ahí, Marlon. Sí, sí. No te descuides.
Esta democratización es el proceso en el cual logramos que el endoso moral, el endoso legal de la población pueda permitirnos construir la nación. La democracia por sí misma no es valiosa como método para conseguir cosas válidas. Tenemos países en el mundo, según la teoría de Roy Stewart, que son admirados desde lo que nosotros consideramos las democracias más maduras y que coyunturalmente no son democracias. Dubái es un país que tiene poco respeto por los derechos laborales, de hecho no entiende mucho de derechos humanos, pero económicamente le garantiza bienestar a mucha gente. Tenemos por otro lado países que en lo formal son esencialmente unas democracias muy fuertes en lo institucional, como Venezuela, pero que en la práctica nada pueden dejar de identidad, orgullo o legado válido moralmente para la población, cuanto nada hacen por darle a la población salud, seguridad, educación. En sí misma, la democracia es valiosa porque nos da un sentido de igualdad, porque nos da un sentido de participación, porque nos da un sentido de integración. No hay nadie, incluso en el punto más lejano del mapa donde podamos mirar, que no se sienta valorado cuando tiene la posibilidad de participar con un voto. Pero cuando la institucionalidad es baja, el voto simplemente se convierte, cuando es obligatorio como en el Ecuador, en la herramienta para que los políticos puedan cooptar la democracia, para que los políticos y como un establishment puedan incluso fingir peleas entre ellos para mantenernos avanzados a la población y de esa manera servir a sus propios propósitos. Recuerden que para nosotros el Estado tiene una principal función social, más allá de todos los objetivos generales y los objetivos específicos que dentro de los momentos que corresponden a la planificación deben cumplir. Hay una función social esencial del Estado que es dar certeza. Y una del sector privado que está conformado por todos los ciudadanos del país, excepto los que cumplen una función específica de Estado en un determinado momento, que es correr riesgo. Entonces el Estado tiene que dar certeza y el privado tiene que asumir el riesgo. Cuando el Estado corre riesgo, cuando el Estado quiere hacerse el inversionista o el empresario, entonces desmejora las posibilidades de que el privado pueda invertir y asume riesgos que no puede cubrir. Provoca corrupción y de hecho debilita a toda la sociedad. Lo que le pasa al Ecuador hoy, de hecho, es que el sector público ha dejado de cumplir su misión social de dar certeza. Y es por eso que el sector privado empieza a asumir riesgos más allá de la lógica. Y hay familias enteras que empiezan a pensar que el narcotráfico, la violencia, que el chulco desde la base es una mejor opción para poder sostenerse que tratar de encontrar un trabajo que de hecho cada vez es más difícil de hallar. Por eso es necesario en este punto, y por eso al hablar de la protesta, la propuesta, quiero reiterar estos valores que nos inspiran, que nos conmueven, y que pensamos la población tiene que volver a razonar, que tiene que volver a sensibilizar para evitar que caigamos en un ciclo adverso y contrario a la lógica que nos permite fortalecernos como nación. Y ese sería que no tengamos certeza y como sociedad todos estemos en riesgo. Los partidos políticos, las organizaciones políticas, son un ente de mediación entre los ciudadanos y el poder formal. Los partidos son una ficción, en el caso del Ecuador son una ficción obligatoria, no son una simplemente organización nacida de las cualidades morales, de las ideologías o de las necesidades sociales. Son una ficción legal obligatoria para que los ciudadanos puedan acceder al poder, una ficción como ficción tan imaginaria como puede ser la palabra ficción, que de hecho se les exige tener una ideología, pero si observamos en detalle lo que el sistema ha producido como partidos políticos, encontramos que todos tienen más o menos los mismos estatutos, los mismos ideales, todo es más o menos lo mismo, y están ahí solamente como un medio legal de acceso al poder formal, porque ideología de verdad, como hemos tratado de hablarlo aquí, como sé que nuestro proceso está construyendo, la mayoría de partidos no tienen. El acceso al poder, en realidad en el tiempo en el que vivimos, y tal vez vamos entrando en un tiempo en donde cientistas sociales, pensadores como Juan Carlos Valle o, no sé, Arturo Moscoso, uno más viejo, gente que realmente tiene los elementos académicos a la mano para pensar y escribir cómo debe verse esto, debe comenzar
comenzar y comienza hoy en día desde causas que necesitan reivindicación. Lo hemos visto en las calles durante 6 años. Causas que lamentablemente el sistema cada vez encasilla más dentro de sí mismas y distancia de otras causas, previniendo al poder popular de poder llegar al poder formal. La historia nos dice que realmente los partidos políticos se forman en causas que buscan reivindicación por temas de cultura, por temas de religión, por temas de educación, por temas de territorio, por temas de clase. Los más primitivos siguen todavía solo la lógica de la facción, del caudillismo. Pero el caudillismo en sí mismo puede ser un impulso que nos sirva. Si realmente está amparado el liderazgo de un líder en fundamentos, en códigos, en planes concretos, en formación continua y en organización. Mientras preparaba esto me di cuenta por primera vez que de hecho esta presentación contiene una descripción de las cosas que estamos haciendo. Porque hemos venido de causas y dentro del quinto poder hay muchas que tienen que ver con clase, con cultura, con religión, con economía. Al hablar de territorio o hablar de cultura estamos hablando también de economía. Y las cosas que hemos ido hablando, de hecho, van generando entre nosotros no solamente amistad, no solamente unidad, no solamente un espíritu de cuerpo, una legión, sino que de hecho están construyendo una ideología. Una ideología que trata de abrazar las causas que reivindican otros grupos sociales distintos de los que individualmente podemos representar cada uno de nosotros, pero que nos permite de manera clara y asertiva saber que estamos caminando el camino de la protesta a la propuesta, que vamos solamente de una causa que busca reivindicación a reivindicar con acción, a través del sistema democrático. ¿Y por qué? Porque hemos hecho de verdad activismo y a toda costa queremos mantenerlos en la democracia evitando la lucha armada. Sí, de hecho, muchos partidos, muchas facciones, muchas causas se han logrado reivindicar a lo largo de la historia como fruto de invasiones, de imposiciones culturales, de agresiones económicas de unas clases sobre otras a través de la lucha armada, a través de la revolución, a través del activismo, inspirado en movimientos culturales, en movimientos filosóficos, en movimientos educativos, en la acción inmediata de quienes a través de la preparación han podido captar la atención del sistema democrático. Y ese es el camino que yo creo nosotros debemos adoptar. Es un camino de liderazgo. Un camino de liderazgo en donde la acción de formación que hemos asumido todos es productiva y es más productiva de lo que podemos imaginar. Es cierto, siguiendo los principios de las leyes de liderazgo, desde los libros de la guerra o Maquiavelo o las leyes de estas, ¿cómo se llaman estas? Invencibles de Maxwell, que para poder construir este proceso de acción reivindicativa se necesita liderazgo y que de hecho las personas de una u otra manera no siguen ideas. La forma de ser de los homínidos hace que las personas sigan personas y las personas, por lo tanto, que tienen la posibilidad de liderar a otras tienen la responsabilidad de tener fundamentos, de generar códigos, planes, de hacer que esto suceda en orden, de que la propuesta esté dotada de elementos de economía, de acción, de objetivos específicos y que estos puedan cumplirse de manera planificada. El acceso al poder requiere de liderazgo, pero en el tiempo en que vivimos además necesitamos entender que la ideología es en sí misma un reflejo o una consecuencia de las causas que buscamos reivindicar y que de hecho muchas de ellas por sí mismas han sido ocupadas desde el espacio de lo que hoy se llama desde algunas facciones políticas izquierda, de una manera abusiva y falsa, que trata de cooptar con ese discurso a quienes parecen más vulnerables alrededor de la palabra izquierda. Sí, es un abuso de la izquierda en términos filosóficos frente al resto de la sociedad, porque nos hacen confundir y haciéndonos pensar que izquierda es igual a liderazgo, cuando izquierda exclusivamente es igual a una causa específica en el tiempo que demandaba reivindicación. Y que de hecho, como causa social específicamente relacionada a los trabajadores, nosotros estamos dispuestos a defender también, pero no es ni la única, ni la primera, ni la última. Nuestra primera causa en lo político, nuestra causa por reivindicación, es esa que de manera todavía inconsciente late en la necesidad de que cada ecuatoriano tenga identidad.
nuestra causa por reivindicar la nación. La gente requiere de un partido que en la experiencia de última elección pudimos ver está formada, y esto también es un asunto legal, por dirigentes, burócratas, militantes, adherentes, simpatizantes, aportantes y, entre comillas, expertos. Sí, esto es lo formal y es lo que la industria espera, la industria de los partidos políticos, la industria de las elecciones espera que suceda. Y que de hecho, si no sucede a través de esta manera, con dirigentes, burócratas, militantes, adherentes, simpatizantes, sobre todo expertos y aportantes, pues bueno, entonces no se puede levantar la voz. El quinto poder demostró en las elecciones presidenciales que no necesitamos esto. Que nosotros, al estar unidos en un propósito más grande, no necesitamos hacer esto igual que lo que sugieren los expertos para todos los demás. Y que de hecho desde la ciudadanía podemos tomarnos un partido y que podemos tomarnos el poder. El sistema está corrompido y de hecho por encima de los militantes y de los adherentes y de los simpatizantes, los políticos han privilegiado la presencia de los aportantes y de los expertos. De hecho, el crimen organizado y las autoridades de control son los verdaderos mediadores entre los políticos y el poder. Porque la gente máximo podría llegar utilizando el partido no al poder, sino a los políticos. Son ellos quienes tienen el acceso al poder. Bueno, nuestra propuesta hoy nos lleva a un siguiente momento en el experimento social que llevamos a cabo en la elección presidencial. Y este es el de cumplir una de las 21 leyes de Maxwell que llevan a la gente al poder usando partidos. Y esta es la ley de la influencia, que dice que a más influencia se tiene más liderazgo. Sabemos, no hemos dicho que el liderazgo es en realidad la fuerza con la cual podemos lograr la reivindicación de las causas. Otro día hablaremos de cuáles son las complejidades del ejercicio del liderazgo. Pero definitivamente la reivindicación sucede a través del liderazgo. Y ese liderazgo en lo político implica motivar, organizar y ejecutar. Motivar, así como lo hacen ustedes cada vez que nos reunimos y permitimos que estos documentos, que estas clases estén al acceso de otras personas a las cuales podemos motivar, como en su momento les pudieron motivar Chaplin, Gandhi, la Madre Teresa o Einstein, a otros, a pensar en ciencias, a pensar en causas sociales, a pensar en causas espirituales o nacionales, o simplemente a razonar sobre la verdad de la política en un momento específico en tiempo. Nuestra función, legionarios, es motivar, organizar y ejecutar. Y de nuevo, lo vamos a hacer no solamente a través de un único partido político. Vamos a tener que influir y no solo incidir, como hoy recomiendan la técnica del marketing político. Porque incidir al final implica simplemente como reflejarse en un espejo, pensar que la organización política y que la organización social se tiene que parecer a uno. Si no lográsemos que nuestros buenos espíritus del partido se parezca a la gente, solo lograríamos el efecto de que el sistema corrompido garantice que los políticos, de la mano de los aportantes y del crimen organizado, se hagan nuevamente del poder. Por eso necesitamos influir, legionarios. Necesitamos influir, y eso es multiplicar el mensaje de que el momento de tomar el poder por parte de la población ha llegado. Las 21 leyes de Maxwell, pueden leerlas ustedes, están en distintos idiomas, distintas versiones, pero básicamente en la construcción de una organización política y sobre todo una propuesta política, necesitamos entender las leyes de la influencia, de la concesión del poder, del apoyo, el sacrificio y el legado ante todo. Esas personas de las que les mostré una foto al comienzo, son parte del proceso del que son ustedes parte también. De una u otra manera, sus acciones y su presencia en la historia de la humanidad durante el siglo XX particularmente, marcaron la forma en la cual hoy la política se lleva a cabo, incluyendo particularmente la que hacemos nosotros. A ellos, de una u otra manera, yo les digo creadores de conciencia.
de derecha a izquierda, ustedes están personas que fueron fotografiadas en su momento entre los 20 y los 23 años de edad. Lo más interesante de estas personas es que su legado, desde el punto de vista moral, filosófico, fue por primera vez y casualmente escrito o pensado por cada uno de ellos cuando estaban dentro de esa edad, entre los 20 y los 23 años. De izquierda a derecha, Sir Winston Churchill, Konrad Adenauer, Albert Einstein, Rosa de Luxemburgo, Margaret Thatcher, Condoleezza Rice, la Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Abraham Lincoln y Nelson Mandela. Esos jóvenes, en su momento, pusieron en el instante de sus vidas en el cual empezaron esa activación una semilla que creció desde cada uno de ellos como un árbol de creación de conciencia en muchas áreas del pensamiento humano que hoy nos convocan a pensar dónde están los jóvenes entre nosotros, pensando los sentimientos que necesitamos que cambien el mundo hoy. El contacto que hemos tenido y que hemos tenido la oportunidad de tener en este proceso con jóvenes y cada vez más, incluso presencialmente, a mí me da la tranquilidad de que hay gente mejor que yo interesada en este proceso, interesada en esta idea que muchos pueden decir que es romántica, de pensar que podemos construir una nación. La propuesta es esa, y la propuesta de construir una nación, de hecho, hoy nos convoca a hablar de lo que sucede en la coyuntura. No solo de lo que pasa hacia las elecciones seccionales, sino de lo que pasa en las siguientes horas con procesos de protesta social que pueden detonar solo más pobreza, solo más ostracismo de nuestro país frente a las inversiones, frente a la tecnología y frente al progreso. Solo el engordamiento de las vanidades de los políticos que tienen plata para gastar en hacer política a la antigua. Al presidente Guillermo Lasso, de hecho, todos los días desde el balcón de donde hablo trato de apoyarle y trato de nunca decir que algo está mal sin sugerir cómo podría estar bien. Pero en las últimas horas han surgido muchas cosas que un poco me desconciertan. Siempre me hacen pensar que ojalá hay un mastermind ahí atrás, realmente pensando 3 jugadas o 4 jugadas sobre el tablero de ajedrez y que el que es un sonso soy yo y no entiendo y no alcanzo a visualizar la brillante jugada que viene más adelante. Pero sí siento que más allá de que existiera esa brillante jugada, estamos perdiendo valioso tiempo, no solo para reactivar nuestra economía. Los países en el resto del mundo están ya en modo de competir agresivamente. Nosotros todavía estamos despegando, todavía estamos con el modo de sí despego, estamos en ese modo pendejo, perdón mi francés, pero no estamos tomando en serio el hecho de que la velocidad de la economía cada vez es más grande, de que las estructuras, de hecho, en la política mundial nos están dejando fuera de la foto. Las estructuras de comunicación política están a punto de cambiar para beneficio de nuestro proceso político, eso sí les digo. Lo que va a pasar con Twitter es algo que tenemos que ver con gran expectativa. Y espero que no falle mi pronóstico. Pero creo que, no sé si Elon Musk, llegue a pisar Marte, pero sí creo que va a matar al imperio de los troles. Y eso tal vez va a permitir que en la lucha de las ideas, los seres humanos reales tengan una capacidad de comunicación que no han tenido antes. Ojalá no le pase nada al Señor en el intento de hacer eso. Y ojalá no se dañe en el proceso, se vaya a volver algo que él mismo está combatiendo ahora. Pero la expectativa cierta sí es que inclusive en los procesos electorales seccionales pudiéramos ver que la campaña cambie a un momento en el cual el influencer comercial y el troll center de Baratillo desaparezcan de la posibilidad comunicacional de los políticos. Y entonces podemos hablar gramo por gramo, sin teleprompter, de lo que realmente somos capaces de liderar. La propuesta hoy es primero dejar que la protesta se lleve a cabo, pero es tratar de motivar de que sea legítima, de que no sea infiltrada, de que no sea orquestada con plata del narcotráfico, ni de los políticos
estilo Manglar Alto, que tienen la posibilidad de estar libres con habeas corpus solo porque son parte del crimen organizado. A la gente, a los maestros, que de hecho han caído en un estado de decepción tan profundo, porque la Asamblea les pasó una ley que dijo que tenían que pagar algo que el Ejecutivo de hecho no tiene aparentemente de dónde fondear. Ponga a todos en un estado de crispación innecesario, que nos lleva a que el gobierno haya adelantado del día 3 de mayo al 26 la sacada de las mascarillas, sacrificando incluso un evento político de subida de ánimo de toda la población que pasó casi inadvertido. Sí, en la política es necesario vender imágenes que nos identifiquen y nos favorezcan mental y moralmente en lo colectivo. Y la sacada de las mascarillas era algo que debió aprovecharse. Y era algo que fue sacrificado. Fue sacrificado por una emergencia política. Ahora el gobierno solamente parece que, bueno, todo gobierno es bueno para algo. Hay unos que son buenos para la policía, otros son buenos para la bombería, para apagar incendios. Pero son capaces de comerse el capital político de un evento como liberarse de las mascarillas porque piensan que se van a caer. El presidente Lazo no se va a caer, le están metiéndole miedo en la cabeza que no tiene. Lo que necesita hacer es redimensionar la expectativa de la reserva del sistema financiero, que requiere 3.600, pongamos de 4.000 millones de dólares estacionados para tener la certeza de que nuestro país es creíble para recibir inversiones, y el resto de la plata meterle a la obra pública, meterle al servicio salud, seguridad y educación, las tres cosas que hay que hacer. No puede ser que el gobierno ahora esté luchando para sobrevivir por no compensarles a sus propios maestros, al personal médico que estuvo en primera línea durante toda la pandemia de la cual se enorgullece el gobierno. Yo quiero que el presidente Lazo le vaya bien. No puede ponerse de tú a pelear con el señor el Banco Pichincha, no me acuerdo cómo se llama, o con Jaime Nebot. No puede ponerse en eso. Es el presidente de todos los ecuatorianos. Y si hizo un pacto para liberar al Código Vidrio, si hizo un pacto para lo que sea, y ahora ese pacto tiene la consecuencia de que el Contralor Poli va a empezar a cantar y meter preso a todo el mundo. Cuéntenos que está haciendo así. Cuéntenos que está haciendo así. Había un tuit que salió hace un par de semanas que decía, ¿por qué esconden el pacto? Si camina como pacto, suena como pacto, y hace cuac cuac, es un pacto, seguramente. El gobierno tiene que jugar y jugarse por la transparencia de los acuerdos que lleva a cabo. En política se necesita hacer acuerdos. Nosotros, de hecho, quisiéramos poder poner en la misma mesa a las organizaciones políticas de manera sustancial, relevante, alrededor de un plan. Hoy, alrededor del plan de la ciudad de Quito. Y dediquémonos realmente a destrabar la economía. Solo hay que ponerse de acuerdo en las cosas que tenemos que hacer y dejar que la justicia funcione como justicia. En el camino de buscar acuerdos y de lograr este siguiente paso en el camino del quinto poder, que en esta ocasión implica poner un plan en el centro de las organizaciones políticas, sin ser nosotros más que un colectivo ciudadano, y lograr que se sienten a trabajar. Sí es posible, porque dentro de las organizaciones políticas también hay ciudadanos, gente con inteligencia, con preparación y con experiencia, que por ser justamente competentes, ser menos pillos o no ser pillos, se han quedado fuera del poder, pero que están dispuestos a trabajar. Y yo creo que vamos a lograr hacer eso. Pero ojalá le sirva esto a la República para evitar que estemos votando gobiernos, quemando calles y al final de cuentas entregándole el poder formal al crimen organizado. Lo que pasa, amiguita, es que sería... Necesitamos por las ejemplo, cosas que hemos dicho, yo sé que, insisto, no ya son le llamaron glamurosas, grave, jueces y fiscales sin rostro, trabajo Pedro por J. horas, Freire, y ese meterle la palabra presupuesto a la salud, a la desconocido, que seguridad y a la no puede el educación, nombre, ya. y como estamos como De aquí a 2 o 3 años anfitriones, nos metemos con cosas más entonces por glamurosas. eso debe ser. Es así la película. Y no necesitamos de shows. Ojalá pudiéramos ver en tiempo real, cara a cara, una conversación entre los que son todavía los marcadores de la opinión pública nacional, convocándonos a hacer algo útil por nuestra salud, seguridad y educación, por levantar nuestro ánimo. Nuestros políticos senior, valen gato, están haciéndonos tener vergüenza realmente.
Tenemos unas preguntas, Pedro José. Claro que sí. Ahí tú organiza, por favor. Mito y luego Juan Carlos. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué dice José? A ver, tomando en cuenta una cosa, usted habla de que atraer inversión privada. ¿Cómo se atrae inversión privada si aquí primero no hay mano de obra calificada? Lo primero. Segundo, considerando los demás países, nuestro país tiene un sueldo alto, no competitivo. ¿Cómo atraemos inversión privada aquí? Lo otro, ¿cómo es que sigue esperanzado en el gobierno, al igual que le dije la vez anterior, si todo lo que hasta ahora ofreció era mentira? Básicamente todo ya, ahorita como usted decía el otro día, un meme, y no era meme porque incluso un compañero se quejó por el tema de la leche y la carne que supuestamente quiere estar, no sabe ni dónde está parado. O sea, ¿en qué se esperanza usted para seguir poniéndole las esperanzas al Lazo cuando ya dijo que los correístas que están en el gobierno no los puede sacar, no los va a sacar porque hacen bien su trabajo? ¿Y cuál es el trabajo que han hecho bien hasta ahora? ¿Cómo se supone que va a avanzar? Ahorita, por ejemplo, por el miedo que tiene el gobierno de que lo van a dar de baja, que le quieren aplastar la cabeza, está comenzando a que dice que va a desaparecer la CNC, que va a perdonar, ahorita dijo que va a perdonar un sueldo básico de las deudas atrasadas que tengan más de 5 años, ya comenzó a ofrecer cosas como en tiempo de campaña. Una persona que no es seria en su palabra, no es seria en su actual, y que básicamente tiene de asesores payasos, de hace payasadas. ¿Qué espera de esa persona? Ahora, por ejemplo, toma en cuenta otra cosa. Ni siquiera la educación, que es lo básico para salir de donde estamos, el hueco en el que estamos, le están prestando atención, la están matando, le están queriendo joder. ¿A dónde vamos a llegar nosotros? Por eso yo sigo preguntando, ¿en qué es esperanza? ¿Por qué sigue esperando a que Lazo despierte o que quiera hacer algo? La inversión no solamente viene porque tenga dinero guardado en el extranjero, porque tiene que tener condiciones. Hoy en día las condiciones, ¿cuáles son? Mano de obra barata, casi regalada. Y segundo, que tiene que ser mano de obra calificada para llevar esos capitales. Y aquí no hay mano de obra calificada. No hay sueldos bajos, por eso querían bajar sueldos. José, a ver, primero, todo lo que tú acabas de decir es cierto. No te puedo contradecir en nada. Lo que sí te puedo decir es que votar un gobierno es lo que menos sensibiliza positivamente al capital para venir a un país. Eso no es out of the question, como dicen los gringos. ¿Qué es lo que sí atrae la inversión? Primero, el hecho de que las leyes, duras o no, sean respetadas por la población. Segundo, el hecho de que los políticos sean capaces de hacer política dentro de los márgenes institucionales con conciencia de lo que no sirve y con propuestas válidas respecto de lo que es posible. Es decir, haciendo política como hacemos nosotros. De hecho, yo no creo que el gobierno de Lazo y la prueba de laboratorio de que un gobierno no se cae si quiere sostenerse es el gobierno del señor Moreno. Ahí ya vimos, es la escuela de cómo podría sobrevivir 4 años sin hacer nada. Es la prueba física de que eso es algo que sí se puede hacer. Entonces, si el presidente se quiere sostener, es cuestión de aplicar las máximas de Moreno. Acompaña de políticos que tengan maleabilidad, capacidad de negociación, entrega hospitales, porque eso puede terminar en esas cosas, ¿no? Pero se va a poder sostener. El punto está en que, más allá de lo que haga el gobierno, tenemos nosotros ya una responsabilidad ahora de poder comunicar lo que se puede hacer. Y la inversión, de hecho, no siempre depende de buscar mano de obra barata. Hay inversión que depende específicamente, inversión industrial, inversión agrícola, sí, la realidad de nuestros salarios básicos unificados es muy difícil de transformar a menos que tengamos a la mano una manera de generar una compensación social de tal tamaño que la gente diga, ok, bajémonos del sueldo. Es una estrategia que en un momento hipotético de la economía podría suceder, pero que no está dado en este momento, y obviamente si no hay una voluntad política para pensar cosas de este tamaño, tampoco van a suceder. Pero nosotros sí podemos y nosotros sí debemos plantear lo que es necesario hacer. Y hoy lo responsable es visualizar, por ejemplo, cómo se reemplaza la economía de la burocracia, digamos así, o del flujo económico puro de una ciudad como Quito, por uno en el cual, sin hacer una liquidación masiva de funcionarios, se puede activar la economía local. ¿Cómo
hacemos para disminuir las deudas que tenemos y atraer el capital al mismo tiempo comprometiéndose en procesos ambientalmente sustentables, pero sobre todo financieramente rentables para generar más plazas de trabajo? El ejercicio es más simple que solo quejarnos. De hecho, el ejercicio debe ser mucho más complejo que solamente sensibilizarnos. Lo que no podemos hacer es permitir que delante de nosotros la válida protesta social se confunda con la violencia que puede auspiciar al crimen organizado o al anarquismo. Cuidado, las protestas sociales sirvan para infiltrar en el poder a los carteles del narcotráfico o al señor Leonidas Issa, para poner en el nivel de riesgo que podemos tener con ese tipo de oscuridad. Pero, estimado, los carteles de narcotráfico ya están metidos en el gobierno hace ratos, prueba ya la policía, militares y todo lo que hemos visto. No creo que en qué país viven para que no se den cuenta de eso. Ahora No, otra cosa, por ejemplo, ustedes traen tienes razón en eso. Tienes razón, está metido. Nosotros mismos, yo mismo lo he dicho, el Estado está permeado por el narcotráfico. Pero la manera de sacarles es ganar el poder. Y por eso ese camino de liderazgo del que he hablado es una cosa que es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo lo que debemos hacer. El día de mañana no vamos a poder provocar una movilización que saque al gobierno y al narcotráfico del país. No estamos en ese punto político. Esos son caminos que se caminan despacio, con consistencia y con todo el esfuerzo que haga falta para que tengan el respaldo popular necesario. Porque necesitamos mucha gente convocada en el mismo propósito o no vamos a lograr nada. Juan Carlos Valle, dale tú. Gracias, Pedro. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Es interesante los temas que nombras, especialmente porque se topa un tema que actualmente la política ecuatoriana está pasando y que va a seguir pasando, que es por lo menos las dinámicas clientelares que llevan a topar temas coyunturales en propuestas. ¿Qué quiere decir esto? El sistema de partidos usted ha fallido. Lastimosamente, simplemente son vehículos o taxis para llevar a personas al poder, que tienden a ser o caer en personalismos, pero también gracias a un marco coyuntural conlleva que respondan simplemente a cosas superficiales. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier evento que está pasando en sociedad, que sea nuevo, por traer esta nueva clientela política, tienden a atenderla inmediatamente, sin analizar si es posible, sin analizar si es necesario, sin analizar si es importante. Y esto es lo clave de entender lo que tú mencionas a lo largo de tu exposición. Pasar por lo menos de la protesta a la propuesta y de esa situación. Que los partidos políticos tienen que ser lo suficientemente inteligentes como para no caer en una lógica coyuntural. Esta vez se tiene a ser polémico, porque es no tomar como prioridad temas, puede ser como temas ambientalistas, temas animalistas, temas incluso hasta cierto punto de género, que algunas personas me vayan a matar por esto, pero hay problemas que tienen que ser solucionados desde antes, como pueden ser los temas económicos, incluso el marco de funcionamiento de los partidos políticos, que a simple vista puede parecer que simplemente estás cambiando procesos, pero es importante corregir esos problemas previos para que siga funcionando el resto y para después comenzar a responder a estos problemas coyunturales. Esto es clave y esto se ha denotado bastante, y por lo menos en las últimas elecciones, el tema popular que sale, el partido político lo acopla y lo lanza como propuesta mal planteada, mal estudiada, mal establecida y que después no la responde. Pero también mencionaste algo importante, que es esta figura de liderazgo. Y esto también responde a un problema de los partidos políticos, que como ya les decía, la lógica de caudillos locales y la lógica personalista. Y esto es porque el partido político, al ser un cascarón vacío, no está lleno de líderes, simplemente está lleno de borregos que siguen la figura de líder. Y es por eso que estos procesos de formación, procesos de líderes locales, procesos de gente con criterio, gente informada, gente educada, es necesaria dentro de un partido político, para que se evite por lo menos estas lógicas personalistas y se comience a ramificar una lógica de funcionamiento más orgánica del partido, donde se tomen decisiones con personas informadas, se tomen decisiones con personas por lo menos con un criterio en el cual puedan apoyar. Entonces, estos dos temas son importantísimos porque responden, como Pedro dice, a solucionar dos problemas estructurales que por lo menos que también son actuales dentro de los partidos políticos. Sobre eso, compañeros. Carlos Flores también. Carlos Flores y después está Joel. Ok, yo concuerdo con Pedro en algunas cosas.
Lo que a mí me parece es de que paralelamente a esperar, que había que esperar 3 años para poder llegar de alguna manera a ciertas partes del poder, tenemos que paralelamente algo hacer estratégicamente para presionar al gobierno actual, que sinceramente nos está llevando al caos completamente. Entonces, algo tenemos que hacer. En el grupo, organizarnos de alguna manera, poner una estrategia para presionar al gobierno a encauzar que haga bien las cosas. Porque si no hacemos nada, No. yo lo veo que la situación cada vez va a ser peor. Eso es lo que yo pienso. Es Carlos. Joel. Falta. No, no te escuchamos, Joel. Ay, perdón, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí sí me escuchan? Ya, Sí, bueno, sí. buenas noches con todo. Pedro, quería preguntarte, bueno, en el tema de la salud sí ya hemos hablado bastante de lo que planeas hacer, ¿no? Eh, Eso ya está bien claro. Pero en el tema de la educación y de la seguridad, o sea, sí, ¿cuáles son las acciones que tú piensas que debemos tomar o que se debería tomar ahora y que la haremos, Dios mediante, en el poder? En el tema de seguridad, de hecho, el día martes, el día martes creo que es, entonces estamos en agenda, vamos a tener posibilidad de discutir estos temas en agenda con el Frente de Seguridad del Gobierno. Nosotros tenemos una propuesta muy fuerte en el tema de seguridad que de hecho coyunturalmente el gobierno podría implementar. No es simple, porque de hecho pasa por provocar necesariamente una convocatoria a la población para generar respaldo político para asumir lo siguiente. Uno, es indispensable que en el Ecuador se haga una reforma al sistema judicial en el sentido de poder permitir la existencia de jueces y fiscales sin rostro. En nuestro grupo tenemos, de hecho, fiscales, tenemos, le conoces tú a la Lu, le conoces a Javier, tenemos gente que ha estado en la primera línea. Y la verdad es que los fiscales o los jueces son gente que si mismo no quieren corromperse, el día de mañana llegan a tu casa y te ponen la pistola en la cabeza y dicen plata o plomo para trabajar para el crimen organizado. Entonces, si a los operadores de justicia no se les da garantías inmediatas, las cosas es muy poco probable que cambien. Para darles esas garantías se requieren reformas legales. Reformas legales que de hecho necesitan además apoyo económico. Tenemos países en la comunidad internacional que de hecho ya nos han ofrecido apoyo para poder instrumentar esto. Eso y la creación de una fuerza de tarea para combatir el crimen organizado. Si 2.500 efectivos de las Fuerzas Armadas están metidos en la red de Don NASA o en estas cosas, tienes un montón de gente que aunque no quiera y con buena fe ha caído en las garras del crimen organizado. Necesitas más efectivos, si es necesaria una fuerza de pacificación externa. Necesitamos colaboración internacional para hacer inteligencia y poder, de manera objetiva, con efectivos confiables, poderle dar pelea al crimen organizado. Esa fuerza de tarea, nosotros puntualmente hemos hasta recomendado en dónde tienen que instalarse físicamente, y es en parte de la refinería que no existe, en la cual no está el parque industrial para vacunas y medicamentos de cuadro básico que también sugerimos en el plan de gobierno. Ahí tiene espacio para aeropuerto, para helipuerto, para un aeropuerto específico de robots y drones. O sea, la medida física explícita está ahí. Se necesita la construcción inmediata de facilidades para rehabilitación de personas privadas de la libertad, más pequeñas, para menos pasajeros, digámoslo así, porque Dios mediante esperamos que además la condición de privado de la libertad sea solo pasajera en la vida de una persona, que les permita trabajar en rehabilitación de suelos, en rehabilitación de bosques, en la construcción de infraestructura mínima, de protección de zonas aluviales, y de manglares y de ríos. O sea, es necesario que la gente vaya y haga trabajo manual. Necesitamos que la gente que está privada de la libertad pueda sostenerse a sí misma y no dependa de un sistema carcelario que lo único que hace es terminar reclutando por las buenas o por las malas de la gente en el sistema del crimen organizado.
Esas son medidas inmediatas que le hemos sugerido desde hace 2 años. O sea, cuando fueron las elecciones ya dijimos esto, ya eso lo hemos afinado más y creo que necesitamos presionar para que eso suceda. No puede ser que la seguridad del país esté en manos de unos funcionarios que están convencidos de que dando ruedas de prensa están haciendo algo útil. O inclusive con lo valiosa que es la convocatoria y el logro, porque es un enorme logro el que hace, por ejemplo, la alcaldía de Guayaquil de conseguir que le regalen plata a los empresarios para comprar camionetas, que es importante. No es suficiente. Las pruebas al canto, todos los días hay más muertos. O sea, no solamente que tenemos más muertos por violencia, sino cada día hay más víctimas mortales de la violencia. Es una cosa absurda. Que vamos a terminar el día de mañana rogando por tener un presidente estilo Bukele. No, pues. O sea, a mí Bukele me gusta por muchas razones y hay otras por las que no quisiera que tengamos que tener un presidente que todos los días se juega la vida amenazando al filo de la navaja, la vida o muerte frente a las bandas criminales. Ojalá nunca tengamos que llegar a eso. Pero para no llegar a eso hay medidas técnicas, medidas de estructura en lo jurisdiccional que pueden implementarse. Que sí, van a tener una consecuencia directa en la seguridad incluso del presidente, pero son un tema de liderazgo. El liderazgo, y por eso topé también el tema el día de hoy, no es estar en el puesto. Ser presidente no te hace líder. Ser presidente es estar ocupando una posición. El líder tiene que estar dispuesto a más, porque asumir las medidas que nosotros estamos proponiendo implica un riesgo personal. Ese tiene que ser, tenemos que exigirles a los políticos que caminen por ese camino del peligro. Quisieron el liderazgo, quisieron el poder, tienen el poder, carajo, demuestren que tienen lo necesario para estar ahí. Y en el tema de educación, Pedro. Y en el tema de educación, Joel, el tema de educación, de nuevo, el tema pasa por dinero. Lo primero que necesitamos en el sistema educativo es disponibilidad de dinero. Como ya dijimos al comienzo, y tú sabes que yo soy en el camino de la certeza que tiene que darnos el Estado. De hecho, digo la cifra que necesitamos para sostener nuestro sistema financiero. Y digo, exagerando, son 4.000 millones. Llevamos cerca de 11.000. ¿Para qué carajo estamos guardando eso? O sea, una es ser prudente y ponerte rodilleras y casco para subirte a los patines. Y otra es colgar los patines en la pared para no caerte de los patines. Tienen que patinar. Tenemos que hacer las cosas con prudencia, sí. Con suficiencia, sí. Dando certeza de que entendemos cómo funcionan las cosas, sí. Pero no podemos dejar de hacer las cosas por prudencia. Estamos yendo contra la lógica de que el presidente es un presidente liberal. El tener una visión mercantil, bancaria, implica correr riesgos. Estamos entendiendo mal la parábola de la hormiga y la cigarra, porque no estamos poniendo la plata en donde se necesita. El sistema educativo necesita de recursos para poder pensar en la formación continua de los educadores. El sistema de educación necesita de dinero para poder pensar en infraestructura que tiene que recuperarse. En Ecuador los colegios se están cayendo a pedazos y tenemos una ministra de Educación que conjuga todas las cosas que suenan progre, todas las cosas que suenan globalistas, todos los propósitos del sistema de educación propuesto por Naciones Unidas, pero que en la vida real no hace un carajo. Solo conjuga las cosas de una manera políticamente correcta, pero al final de cuentas es una pituca hija de millonarios con discurso de comunista que lo único que está haciendo ahí es privarle a los jóvenes de educación y a los maestros de una posibilidad de desarrollo profesional. El presidente puede hacer mucho cambiando de ministro, de finanzas y de educación, sin sesgos ideológicos. Hay que poner a gente que esté dispuesta a hacer algo, no solamente hacer algo. Tenemos en la cartera de educación una señora que está muy chévere de ser ministra, ya es ministra, pero no hace. Incluso escribir la política pública es algo que se hace en el taburete, se hace en el escritorio. Eso del escritorio al territorio implica que el dinero vaya donde tiene que estar. Rehabilitación de infraestructura, formación continua de maestros y además encontrar una fuente permanente para poder corregir lo que la Asamblea hizo al subir las remuneraciones sin consideración de las asignaciones presupuestarias. Si moviésemos el capital que hoy tenemos como capital de seguridad para el sistema financiero en una reasignación progresiva, es decir, sin usar eso para meter directo en el capital humano del sector de educación,
pero pusiésemos a trabajar ese dinero. Perdón lo que voy a decir para los que me van a decir que no soy un antipatria por hacer esto, pero ¿por qué no ponemos un poco de esa plata en unas acerías, en unas fábricas de aluminio, en unas de tecnología, que tengan rentabilidades planas? Estamos hablando de miles de millones de dólares, al 5% anual. Tenemos un montón de plata para pagarle a los maestros, pero dejemos de pensar que ese dinero tiene solo que estar estacionado para garantizarles una cámara de compensación a los señores de los bancos, que después se hacen los que se pelean entre ellos, igual se están volviendo ricos con esa plata que no sirve para pagar el sueldo de nadie. Porque tenemos un banquero de presidente, Pedro. Tenemos una persona que solo guarda el dinero en las bodegas. Ese es el problema. Este señor tiene que arriesgar ese dinero y ponerlo a trabajar, no guardarlo. Ese es el problema, hermano. Pero ojo, solo una cosa, Carlos. El arriesgar ese dinero tiene que ser sí con prudencia. O sea, arriesgar ese dinero no es vamos a pagar sueldos con esa plata. No. Sueldos O sea, veamos el ejemplo de Dubái, de Noruega, de Finlandia. O sea, yo quiero coger al Jorge Villacreces que nos diga, a ver, ¿cuáles son las industrias con más posibilidades de crecer? Va a decir, los chips de tales materiales, fábricas en tales sitios. Compre acciones, por Dios. Y siéntese a ver cómo eso nos pagan todos los años. O sea, hay cosas que se tienen que hacer. Pero, Pedro, José, justamente yo te preguntaba de los dos temas porque creo que van ligados. O sea, en el tema de seguridad, o sea, bueno, a mi parecer está bien, pero nos estamos, creo que, olvidando del tema de la educación y de lo que yo he hablado 10.000 veces, que tiene que ser la manera, la fuente para nosotros llegar a prevenir que sigan ocurriendo estos casos de corrupción, que la corrupción siga creciendo, que sigan haciendo desde las aulas, desde la casa. Entonces yo creo que eso pues es algo que, no sé, tal vez no le tomas importancia y No, todo lo contrario. No, todo lo contrario, hermano. Y de hecho te voy a poner un ejemplo explícito. Mencionar los valores, creo que es lo que tenemos que hacer nosotros y debemos hacerlo, o sea, hacer la diferencia, porque creo que, no solo porque yo lo digo o yo lo he estudiado, sino porque creo que solo hay que al leer un libro o ver el ejemplo de lo que pasa en nuestro país y todo, y ver el ejemplo de lo que pasa en otros países donde sí han aplicado esto y ver lo que ocurre. Claro, de hecho, te cuento una cosa, cuando estábamos trabajando en el plan de Quito, estábamos pensando la educación en materia ambiental, ¿cómo haces para que suceda de verdad y no sea solo un discurso? Porque es bestial. O sea, la materia ambiental es de las cosas en las cuales tú puedes levantar montones de discursos facilitos, correctos, vendibles, aromáticos, todo es facilito. Pero al final de cuentas, a un papá de 40 años de edad que no aprendió a hacer reciclaje, de hecho en una ciudad que no hace reciclaje, no le vas a convencer de que el día de mañana de verdad le enseña a los hijos, todos los días le enseña a hijos la economía circular. Es un valor, es algo que tenemos que cultivar. Tal. O sea, si por ahí habrá alguno, pero la mayoría no. Cuando se sienta con los guaguas le dice, verás, weón, tienes que ser de la liga. Y ya, es la comunicación padre-hijo. Es así, pues, es que esa es la verdad. ¿Cuál es el incentivo? ¿Qué incentivo necesitamos como sociedad para de verdad tomar en serio estas cosas? La verdad es que necesitamos orden. Y el orden implica, primero, demostrarle a la gente que no está botando su basura en saco roto, solo tomando el ejemplo de la basura, que no estás dividiendo las cosas en 3 fundas y todas van a dar el mismo botadero. Tienes que solucionar estructuralmente el tema, dotarle de lógica financiera y a la gente darle un motivo para entrenarse, porque los que no aprendimos tempranamente, porque el sistema educativo era deficiente, era aberrante, era machista, usamos todos los términos correctos de ese tiempo, patriarcal, misógino y todas esas cosas. Si es que no me pones una multa porque te estoy mandando toda la basura en la misma bolsa, no le voy a enseñar al guagua. El rato que le dice, señor, ¿quiere sacar toda la basura en la misma bolsa? Cuesta $25. Le vas a ver al padre diciéndole, hijo, hoy no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la economía circular y de la importancia que tiene reciclar. Solito le va a enseñar al guagua cómo es que se tiene que hacer el tema. Pero esa lógica es la que tenemos que imprimir en la educación financiera, en la educación emocional, en la educación en valores, en la educación en general. Pero es el Estado el que tiene que hacer esto ya en un plan concreto. Yendo hacia lo seccional, hay mucho de lo que se puede hacer en ese nivel, pero hay muchas cosas que no se pueden hacer si el gobierno nacional, a nivel de políticas de educación, primero,
no está dispuesto a que esas políticas no sean unos decretos del presidente, sino unas decisiones en conjunto con otras carteras de Estado, con otros poderes del Estado y con toda la sociedad como gestor. No es un tema solo de socialización, es una construcción que se tiene que llevar a cabo, como pasa con la norma hipotética fundamental. Verás, a mí la Constitución de Montecristi, yo digo a mis colegas, decían, pero verás que todavía eres abogado. Sí, todavía soy abogado, pero la Constitución de Montecristi es una porquería. Es una porquería. Pero claro, como instrumento de orden, como base del comportamiento jurídico del sistema, me toca respetarla y es más, utilizarla, porque es lo que hay. Lo interesante de esa Constitución sí es que en materia de educación, que en materia de políticas públicas, que en materia de administración pública, dice un montón de cosas que pueden ser complicadas, pero que son útiles. Excepto por una razón. Sin voluntad política para que las cosas funcionen, sin proactividad desde el poder, es imposible que se logre algo. Por eso hay que captar el poder. En un proceso en el que se construye el liderazgo, se fortalecen desde las causas, los fundamentos, los planes, y a través del sistema se adquiere el poder. No solo de lo que hablamos, es necesario ir un poco en ese orden. Creo que sigue Bodme. No, Osvaldo estaba primero. Osvaldo. Buenas noches con todos, no sé si me escuchan. Perfecto. Dale. Disculpen que no ponga mi cámara, pero estoy moviéndome por la casa, entonces está un poco complicado. Básicamente yo quería hacer una reflexión antes de proseguir con el tema. Hemos escuchado opiniones y reflexiones acerca de un montón de cosas, pero la principal que a mí me sigue latiendo como politólogo es la siguiente. Hemos hablado del deber ser de los partidos políticos, lo cual está excelente. Todos tenemos que fijarnos en un horizonte al que queremos llegar. Como grupo político, como movimiento político, como grupo organizado que busca optar por el poder o incidir sobre el poder de alguna u otra forma. Está correcto. Pero el tema es que la práctica política en Ecuador ya se hace de esta forma. Y de los 200 y pico grupos políticos que hay en Ecuador, habrá unos 20 que lo hacen de una forma diferente. Y eso es un número a saber muy pequeño, tal vez el 1 o 2% de partidos, movimientos, lo que sea político que estén dentro de Ecuador. El tema es que para incidir y transformar esa realidad y generar un cambio duradero, que no sea como los cambios que promulgó la Revolución Ciudadana en su tiempo, ¿no? Que se creían que iban a ser duraderos, pero como eran cambios desde arriba, venían impuestos por el poder, hechos directamente como en Venezuela básicamente, ¿no? Ahora hay semejanza de un caudillo que decía, si así se hace y punto. Pero no tiene sentido, señor presidente, pero yo digo que así se hace y punto. Por más que había una planificación detrás, por más que había estudios técnicos, se hacía de esa forma y punto. El tema es que la política ecuatoriana ya se hace de una forma. No estoy diciendo que hay que seguir esa forma de hacer la política ecuatoriana porque ese es el problema que nos ha llevado a donde estamos actualmente. Lazo, Moreno, Correa, antes de Correa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, y así ad infinito. Nosotros podemos llegar hasta el primer presidente de la República, cuyas prácticas políticas eran muy parecidas, ¿no? Si nosotros vemos históricamente, la política en Ecuador ha sido ese proceso de un caudillo que en un periodo de 10, 15 o 20 años lidera todo el escenario político en Ecuador, luego aparece otro caudillo, le deriva del poder, le releva y empieza con el proceso. Entonces, el llamado que yo hago es básicamente que sentemos sobre el proceso que tenemos ahora y vemos cuáles son las estrategias más plausibles o más posibles para poder llegar a incidir de esa forma. Tenemos ya muchos conocimientos del proceso participativo que se ha llevado. Muchos de nosotros hemos participado desde la sociedad civil en diferentes organizaciones de diferente índole. Organizaciones de jóvenes, organizaciones, gremios sociales, de todo tipo. Sí, pero el tema es que justamente tenemos esa experiencia y esa base. No hay que replicar las prácticas clientelares de, bueno, ahora nos vamos a meter con el gremio de los transportistas para que ellos nos apoyen y de esa forma llegar al poder. Pero sí incidir de alguna forma positiva, por ejemplo, lo que se quiere hacer con la alcaldía. El tema es lo que pasaba, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto los tweets de Luis Eduardo Vivanco desde que le dieron el 3% de la intención de voto aquí en esta encuesta. Ahora el señor está por lanzarse a la alcaldía, no lo sé, pero cada vez lanza una serie de
de tweets que antes no hacían juego con lo que él decía. Por ejemplo, desde el 2015 hacía juego con es que el gremio de los buceros y de los transportistas es un gremio que es así asado cocinado y todos los alcaldes le tienen miedo y por eso la ciudad no hace nada. Y ahora que está para salir de alcalde, dice que es un gremio con el que hay que trabajar. Si vemos desde el punto de vista del periodismo, de los tal vez influencers como Luis Eduardo Vivanco, esos copian y emulan las mismas prácticas en las que están inmersos, pero de las que no son actores fundamentales porque están al un lado de la política. Entonces están hablando de política, influyendo sobre la política, pero no haciendo política en sí mismo, porque lo que ellos dicen no tiene una consecuencia legal o realmente vinculante con la gente. O sea, no es que el Eduardo Vivanco dice, bueno, es que los transportistas son esto, y los transportistas pueden decir otra cosa. Sí, pueden enfrentarse en un tema de debate, lo que sea, pero no va a incidir en un tema realmente legal. Pero la cuestión es que justamente hay que centrar la atención para tener una estrategia fáctica que parte de la realidad en la que todos vivimos. Es decir, bueno, tenemos estrategias que pueden servir de tal o cual forma, organizar movimientos sociales, grupos de protesta, acciones estratégicas pacíficas no violentas, todo este tema y todas estas cosas que ya se están haciendo y que ustedes lo vienen haciendo desde que yo me incorporaba al proceso, que fue hace unas pocas semanas. Entonces, es esto nada más. Súper, Osvaldo. De hecho, excelente reflexión. ¿Hay quien sigue? Edwin Bosmediano. Hola Pedro, muy buenas noches con todos. Pues bueno, la verdad muy contento de poder participar ahorita en este conversatorio. Creo que lo que tú acabas de decir, Pedro, si es que nos ponemos a ver el escenario político, creo que está más sucio que el escenario productivo o económico del país. Todo este problema de falta de decisión, de falta de conocimiento, inclusive porque las decisiones que se están tomando ahora en este gobierno, las que no se toman, justamente es por el desconocimiento y la gente que se encuentra rodeada. El presidente, al que yo también todavía espero que le vaya bien, porque al final de cuentas es el presidente del país, y una debacle política nos llevaría aún más al fango en el que ya estamos al momento. Pero sí hay que tener en cuenta, cambiando las palabras que tú dijiste, Pedro, hashtag eficiencia en el gasto. Se ha perdido mucho, pero muchísimo dinero. Se han lanzado o se han gastado balas de gallinazo debido a que definitivamente no se gasta en donde se debe gastar, no se invierte en donde se debe invertir. Tenemos, por ejemplo, unas sedes, zonas económicas, zonas especiales de desarrollo económico, no sé si es que todos o algunos conozcan. Hay una sede junto al aeropuerto manejada por el municipio que no sirve para nada desde hace 7 años. Sede es Yachay. Entonces, todos estos espacios en donde jurídicamente inclusive tienen bastante beneficio, no son aprovechados por un empujón que debe dar el gobierno. Y también los gobiernos seccionales. Tenemos hoy por hoy, no hace falta decirles, una ciudad viviendo en un caos terrible con esta administración y Olga Guarderas, que ha sido prácticamente lo mismo, porque se quedaron juntos en la papeleta, en el que no ha cumplido con las expectativas que teníamos los quiteños frente a una ganancia de poquitos puntos. Creo que la responsabilidad que tenemos en educarnos, en capacitarnos, en estudiar, en ver, en leer, en investigar, todos este tipo de problemáticas que tienen no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos seccionales. Tener nosotros el estudio, la preparación para poder tomar tal o cual determinación frente a poder solucionar este tipo de cosas. Creo que, bueno, y también felicito a todos, porque esto es un feriado y el compromiso de la gente que está aquí creo que es bastante importante. Y creo que para terminar y para subrayar la eficiencia en el gasto, el optimizar el recurso, tanto el financiero o la plata, como el recurso
en eso tenemos que aplicarnos, tenemos que investigar, tenemos que seguir recorriendo o caminando ahora que la pandemia también ya está quedando atrás y poder justamente con estas organizaciones sociales que tengamos relaciones, poder conversar y ver qué realmente, cómo realmente vive esa gente y trasladarlo a justamente este nivel de ejecución paupérrimo que han tenido en cantidad de municipalidades, consejos provinciales, juntas parroquiales, a las cuales nosotros deberíamos estar ligadas para que el objetivo de sacarle adelante a esta patria querida, seguir adelante porque es en donde van a vivir nuestros hijos. Un abrazo para todos. Ayrton. Excelente. Hola Pedro José, ¿qué tal? Y a todos los legionarios que estamos conectados en esta noche y también celebrar el 1 de mayo que se acerca, que son las fechas que nos deben conmemorar a todos para sacar adelante a este país. Y bueno, lo que hemos mencionado, lo que han hablado los legionarios en esta noche, lo que has hablado tú, muy bueno para que, excelente. Pero lo que yo considero es de que de una u otra manera debemos aprovechar la oportunidad que ahorita está viviendo el país y a pesar de la crisis en que estamos y de que de una u otra manera ya se puede impulsar un liderazgo que nazca del quinto poder, que nazca de nosotros, y qué mejor persona que tú puedas liderar una cierta propuesta para nuestro país. Como lo podemos ver, lastimosamente los, entre comillas, líderes políticos, como lo mencionas, como lo mencionan los legionarios que están aquí presentes, no le dan una solución a los problemas reales de la gente, sino su beneficio. Y entonces sí te pediría, Pedro José, de que estés más activo, de que puedas darte a conocer, de que motives, de que también influencias, como mencionabas al inicio, pero no solo tú, sino también cada uno de nosotros, que lo haga Danilo, que lo haga Fabricio, que lo haga Edwin, que lo haga Marlon, pero tratar de encaminar un liderazgo claro, de no quedarnos, de no desaparecernos. A veces mi persona igual nos desaparecemos y no volvemos a hablar, no volvemos a comentar, no volvemos a influenciar en otros. Así que Pedro José, a tomar la posta, si es posible hacer como hacía Santiago Abascal, que se paraba con un megáfono ahí en una calle, en una banca para sentarse, y desde esos espacios motivar a la ciudadanía, de que todas estas ideas que hemos nombrado, que todos estos objetivos que nos hemos planteado puedan canalizarse hacia motivar a la gente. Eso es, Pedro José, y a todos los legionarios un excelente fin de semana y una excelente noche. Gracias. Gracias, Ayrton. Antes de darte, Jorge, la palabra. De hecho, suscribo lo que dice Ayrton. Solo por joder, pero la posta no nos podemos tomar porque el Anderson y el Eduardo son amigos, pero podemos tomarnos del espacio público, eso sí. Partidos políticos y medios de comunicación no nos vamos a tomar. Pero sí, lo que dice Ayrton es cierto, y de hecho, justo por eso les decía, después de un ratito salimos de la transmisión abierta, creo podríamos quedarnos solo nosotros o sin grabación para contarles un poco qué es lo que estamos haciendo. De hecho, estamos en el albor de volvernos altamente mediáticos. Jorge. Sí, bueno, mi criterio, mis preguntas, bueno, un paréntesis antes, me acuerdo que alguien comentaba acerca del cambio climático y de este nuevo tipo de empresas naranjas y de la economía circular y todo esto. Y les invito a leer, recién salió un informe de la ONU en el cual un informe que han estado haciendo durante los últimos 6 años y que fue espectacular porque la conclusión de este informe decía que la manera más rápida de combatir el cambio climático
es sacar a la mayor cantidad de gente de la pobreza lo más rápido posible. Que una persona que es pobre, lo único que piensa que no tiene con qué alimentar a su hijo y todo, usa recursos de la manera más ineficiente y genera la mayor cantidad de basura. Y es verdad, porque una persona que no puede alimentar a sus hijos, lo último que está pensando es si es que voy a botar este plástico en el basurero de plásticos de basura o de lo que sea. Entonces, bueno, por ese lado también va esto de combatir el cambio climático. No podemos pedirle a alguien que se está luchando en las calles por un pan, por un pedazo de comida, que piense en el ecosistema y en la naturaleza. Así que hay problemas mucho más urgentes y este último foro de la ONU es espectacular. Por otro lado, mi comentario va muy cerca a lo que decía Ayrton, y es en cuanto a las acciones que podemos tomar. Nos reunimos algunas veces ya y me gustaría preguntarle a Pedro como el líder de este movimiento, ¿qué acciones podemos tomar justamente para poder crear más, como decía, un cambio para que lo que se está planteando ideológicamente comience a resonar, comience a trascender, y para llegar a algún momento a que dé frutos? ¿Cuáles serían las acciones que se podrían tomar? Que aquí veo que estamos como 40 personas, que es un gran comienzo para sembrar algo al futuro. Así que, bueno, por ese lado iba mi comentario. Buenísimo, Jorge. Yo creo que necesitamos ahorita, un poco como estamos diciendo en la lámina, identificar las causas a reivindicar y organizarnos como grupos de presión. Esto implica un trabajo colectivo que, de hecho, yo les diría, nos favorece mucho el hecho de que la gente que tiene interés de activismo empieza a pensar un poco en modo electoral, entonces está más sensible a querer hacer cosas. Y eso es algo que debemos aprovechar para sensibilizar a la gente. De hecho, mucha gente, si no se acerca el conflicto social, la movilización o las elecciones, tú le dices, hablemos de medio ambiente, y te dice, no jodas, o sea, mejor vamos a tomar unas vidas. Pero cuando hay la preocupación, es el momento correcto para poder hablar. Entonces, ahorita estamos yendo a ese momento. Entonces, creo que tenemos que hacer, y tengo que decirlo tal cual es, tenemos que aprovechar también la necesidad de la gente del contacto físico. Si ahora le dices a la gente, reunámonos, es mucho más fácil que en otras épocas. A la gente le gusta estar con gente. Y ha pasado mucho tiempo en el que han estado aislados. Entonces, yo creo que nuestra activación alrededor de las causas tiene que ser, obviamente hay que seguir aprovechando los medios virtuales, es una combinación de ambos. Por ejemplo, para tocar cualquier tema específico, en una combinación de encuentro con gente y conexión con gente. Esta semana que viene vamos a estar en Loja, en un evento grande, que es entre académico y social. Se espera la presencia de políticos y demás. Cada uno con ponencias. Le voy a invitar a Jaco Pérez para que hable de temas de agua, a Cristina Reyes para que hable de temas parlamentarios andinos. Ahí me invitaron para hablar de la contratación pública y la responsabilidad de los políticos. No entendí por qué le invitaron a Javier Herbas a hablar de temas tributarios, pero bueno, no, esto es una jugada. Pero, digamos, es una oportunidad para en presencial y digital provocar esto con la gente. Y creo que cada uno de nosotros deberíamos, y Jorge tal vez vale la pena hacerlo, y Danilo y Marlon también, empezar a organizarnos en vivo para hacer activación. En los días siguientes, mañana que va a iniciar, de hecho van a empezar procesos de protesta social, en los cuales yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo interactuar, porque no podemos colaborar en encender la mecha de la destrucción de la República, en ningún caso. Pero sí podemos aprovechar la sensibilidad de gente para hablarles desde la inteligencia, el conocimiento y la planificación de cosas importantes. Puede ser que llegado el momento, y eso pasamos, Yomara puede dar fe de eso, cuando en la época del gobierno de Voldemort nos organizamos para salir, los indígenas y los trabajadores organizaban
la Asamblea Popular, creo que se llamaba, ¿no, Yoma? Y llegaban en el arbolito 2.000, 3.000 personas, dice que como estamos nosotros, ¿ustedes quiénes son del quinto? Pues entonces y también hablen, y dice que nosotros veníamos y hablamos del consumo de combustibles fósiles, de quema de basura, hablamos del sistema educativo, cuando todos estaban en modo matar, arrancarse las camisas, dice que nosotros veníamos y aprovechamos para hablar de otras cosas. Y eso es lo que ha hecho que podamos seguir caminando. Entonces, no quiero que malentienda esto, no es que no tomamos en serio las causas por las que la gente puede salir, pero responsablemente sí podemos emplear la coyuntura para hablar de cosas más importantes y al mismo tiempo ayudar a construir gobernabilidad, porque la gente desbocada tampoco ayuda para nada, y eso implica sí hacerle oír al gobierno las cosas que tenemos que decirle también. O sea, hay que convertirnos en una voz coherente de las cosas que se deben hacer. Y ahorita el tema de Quito, yo creo que es un megáfono que vamos a tener, porque además le hemos ofrecido apoyo a algunas personas que quieren a construir en provincias también, acompañarles de sus procesos mientras tengan planes. Entonces, es una de las razones por las que hemos estado tal vez un poco menos... Oscar, vamos a estar el día jueves en la tarde en Loja, Yoma. ¿Sí? ¿Es así? Sí. Vamos a estar, creo que llegamos el jueves en la tarde, nos quedamos hasta el sábado. Algún candidato, no me acuerdo si había sido igual, no sé cuál habrá sido, porque dijo que solo va a llegar a dar la conferencia e irse. Nosotros sí nos vamos a quedar un rato por respecto a Loja, a departir de lo mejor de la cultura lojana, que es beber hasta el agua de los floreros y cantar. No, tampoco. Vamos a quedarnos un rato a visitar a nuestros amigos de Loja, también, naturalmente. A estar activos, eso es lo que tenemos que hacer, y sí, recojo el guante de lo que ha dicho Jorge, de lo que ha dicho Ayrton, y lo que hemos estado haciendo es mucho contacto entre las organizaciones políticas. El siguiente momento, como en el suyo, fue buscar cómo tomar una organización política. Hoy es no tomar ninguna organización política, pero provocar una plataforma de unidad que en muchos años, en número de organizaciones inclusive, no ha pasado en los últimos 70 años, creo. Y vean, ¿saben a qué horas pelea el Chito? Ya mismo va a ser Es la todavía. siguiente pelea, ya mismo empieza. Existen Ya se acabó la última pelea. ¿Dónde se ve? Entonces, vean. nueve expositores han estado para Loja, Pedro José, o sea, 8 aparte de ti. Justamente Carlos Rodríguez, Mauricio Galindo, Edwin Villavicencio, Raquel Ventimilla, Gabriel García, Fabricio Padilla, que es justamente la persona, Nelly Carrera y César Guerrero. César Guerrero. Ajá, para la capacitación política, es verdad. En Loja. Esa es la capacitación política. Ajá. Sí. Es el día que nos toca. A ver, bueno, yo no es que no quiera seguir conectado con ustedes, pero hay un deber patriótico que es transmitirle nuestras energías a un colega que está por romperse la madre, y que de hecho durante la campaña presidencial también nos escribió que también era legionario, entonces hay que hincharle. Ah, ya. Entonces, la última pregunta, la doctora Lorena, entonces. Justo estaba. Ya, voy a hacer rapidito. Hola Pedro, a todos los legionarios, ¿cómo están? Bueno, yo creo que Ayrton me quitó lo que iba a decir yo justamente, que este taller que es de la propuesta, que dejemos la protesta de un lado y que vayamos con la propuesta, debe hacerse más visible, Pedro, creo yo. ¿Para qué? Para que todo eso que nosotros hagamos, lo pongamos en papel y que no pase lo que ya sucedió, ¿no? Con las ideas de Pedro en el momento que hubo la primera candidatura a la presidencia. Que tengamos ya y lo digamos, que se vaya con el sello de nosotros. Que cada vez que Pedro tenga una ponencia en algún lado, diga, a ver, en el tema de salud tengo esta propuesta, en educación hemos trabajado en esta propuesta, y que nadie copie esa propuesta, que ya le pongamos ese sello de que el quinto poder tiene esta propuesta. Entonces, que ya lo comencemos a hacer en papel. Y yo me he salido de los grupos, realmente es por temas que Pedro conoce bien, pero
yo creo que ya debemos irlo poniendo en papel para que no haya desesperación en la gente de que no estamos visibles, de que no estamos presentes y de que vean que sí se está trabajando. Que comencemos a trabajar y que en cada ponencia, Pedro, que usted tenga, diga, en este tema ya hemos hecho esto y que lo conozcan públicamente, para que nadie diga luego que estamos copiando a alguien. Y qué mejor si alguien nos trata de copiar. Entonces estamos haciendo bien las cosas. Eso era lo que quería decir, hasta que ya hay que desconectarse. Gracias, Pedro, y un saludo a todos. Besos, saludos en casa, Lore, y de hecho espero que las cosas estén andando bien. Te mando un abrazo por Jesucito. Y eso. Marlon. Si es que no tenemos nada más, nos vemos el día martes. El taller que viene vamos a hacerlo el día martes porque nuestro querido amigo Joel, bueno, tiene algunos asuntitos nada más, entonces lo vamos a realizar el día martes y vamos a empezar con el módulo de inteligencia emocional, así que también invitados a seguirnos igual por YouTube, por Facebook, por TikTok y las grabaciones igual que se las sube a los grupos. Entonces, si es que no hay nada más, nos podemos ver el día martes y si es que desean conversar o algo, qué sé yo, para mañana seguir con esto, podemos hacerle un extra ahí rapidito en los grupos y nos unimos. Es muy importante, sí, seguro. Encantado, si quieren reunirse mañana seguimos conversando por la plataforma. Por ahora vamos a echar, porque el mito también pueda romperle el sistema al señor Font. Y... no, hay que echar por él. Les mando un abrazo a todos y los que quieran, ya saben, nos conectamos mañana. Listo, entonces nos vemos el martes, bueno, o mañana también si es que quieren. Chau, chau con todos. Mañana, chao, Pedro.